Y estamos una vez más en la República. La República que duele, la República que llora, la República que clama por justicia. La otra República, esa que está de este lado, del lado de los trabajadores. Pero si la República es una sola y tiene tres poderes, la República está renga. Los tres poderes, lamentablemente, no están demostrando que son de la República. Es triste, y esto es lo que viene pasando desde hace tantos años. El regreso a la democracia, el valor de la democracia y después la corrupción. Justicia que no es justicia, jueces que son drogadictos, jueces que son narcotraficantes, jueces que no imparten justicia, ejecutivos que no ejecutan, que corrompen y se llevan todo. Congreso, legislaturas, deliberantes, que realmente no muestran para lo que realmente han sido elegidos. Esta es la república que tenemos, no es la república que queremos. La otra república es la que clama por justicia, la de los trabajadores. Y acá estamos, una vez más, otra edición de la República. Y hoy con Gabriel Pillado, un docente que no por estar jubilado olvida, tiene memoria. Y vamos a compartir hoy algo que realmente le duele a todos los argentinos. Un 4 de abril, allá por el 2007, pasaron cosas que nadie se imaginaba. Pero como sabemos que lamentablemente desde la política, desde los ejecutivos y desde aquellos ejecutores no ejecutivos que toman las armas donde no las deben tomar, y no defienden, sino que atacan, pasó lo que pasó. Y se fue Carlos Fuentealba. Le damos la bienvenida a Gabriel Pillado para charlar de esto y de otras cosas más. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por la invitación, saludos a toda la audiencia. Qué sé yo, antes de cámara charlábamos cómo estuvo el día de ayer y es uno de los días más duros para muchos de nosotros, el 4 de abril. Nos trae a la memoria todo lo que pasó en el 2007, así que nos va apenas como podemos, no como queremos. Contarle a la gente, Gabriel, que vos estuviste justo en el momento en que había que sacarlo del auto a Carlos, cuando ocurrió este asesinato, este fusilamiento por parte del cabo Poblete. ¿Qué fue lo que pasó? Veníamos, hace 12 años ya, veníamos en una actividad votada en asamblea, que habíamos resuelto en plenario en Aten, aquí en Neuquén. Planteábamos una medida sobre las rutas allí en Arroyito, como una acción para reclamarle al gobernador Jorge Omarsovich y por su intermedio al presidente Néstor Kirchner, que eran los que gobernaban el país en aquel entonces, la mejora en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la educación. Las condiciones jubilatorias estaban en discusión también, el tema de los auxiliares de servicio y los contratos a términos queríamos que se acabaran, que pasaran a planta los compañeros, que los trabajadores puedan planificar su vida. Esos eran los reclamos que ya llevaban muchos días y que no teníamos respuesta, y en aquel momento, el 4 de abril, en esa mañana desde muy temprano, nos marchamos hacia la ruta allí en Arroyito, con una decisión de marchar y de hacer acciones sobre las rutas durante todo ese día, y apenas llegamos no hubo ninguna posibilidad de hacer nuestra actividad. La policía provincial, bajo la orden directa del gobernador Jorge Sovich, eso está demostrado inclusive en la causa Carlos Fuentealba 1, donde fui testigo, está demostrado que hubo comunicaciones permanentes y muy seguidas con el gobierno de la provincia de Neuquén, y los jefes policiales decidieron que antes que llegáramos a terminar de hacer nuestra actividad allí en Arroyito, comenzaran los tiros, los disparos y la cacería de docentes por el campo. Fue una cacería. Incluso muchos compañeros y compañeras se refugiaron en una estación de servicio que hay allí cerquita, pensando que en ese lugar no se tiraría con armas de fuego por el riesgo que habría con el combustible. Claro. Lo mismo se disparó entre los surtidores y allí fuimos cazados. Realmente yo, viendo filmaciones de aquel entonces, la memoria, hay cosas que intenta olvidar y hay otras que no puede olvidar. La memoria de uno. Viendo imágenes de aquel entonces, recuerdo como si fuera hoy, cómo las compañeras, los compañeros, algunos con guardapolvo, con los mates, con los bolsos, que habíamos ido a hacer una actividad sindical, huían por el campo traviesa, perseguidos por tiradores
que intentaban voltearnos de nuestra actividad y nos desperdigaron. En la reunión que hicimos sobre la ruta para poder retornar hacia Neuquén, ya habiendo transitado 5 kilómetros corridos por la policía y disparándonos por atrás, sucede la situación con el Fiat 147, donde le disparan a escaso 1,5 metros, 1,80 m, en la luneta del 147, y Carlos estaba allí metido en ese auto que había ido juntando gente. Los distintos autos juntábamos gente que venía caminando para retirarnos y volver hacia Neuquén. Justo yo iba al lado de ese vehículo, así que los 5 compañeros que transitábamos en ese vehículo, yo me bajé, mi compañera Daniela continuó manejando, desplazando el vehículo hacia el costado, y nos tocó la tarea, por estar ahí, por haber estado, por compartir la lucha, de sacar ya el cuerpo prácticamente de Carlos del Fiat 147 y reclamarle a la policía que hicieran un hueco en la ruta para que dejaran pasar una ambulancia, cosa que no hicieron inmediatamente, demoraron muchos minutos. No sé si hubiera cambiado algo eso, pero no dejaban pasar la ambulancia, y cuando empezaron a escuchar los gritos y que nos arrimamos muchos al cordón policial y a reclamarles en la cara que habían fusilado a un maestro por la espalda, ahí dejaron pasar la ambulancia, lo cargaron a Carlos y lo llevaron, pero prácticamente ya sin vida. Estuvo 24 horas internado y demás, pero prácticamente cuando lo sacamos del auto ya tenía el impacto en esta parte de la cabeza del gas lacrimógeno que le había disparado el policía Poblete, perdón, y era irreversible, con convulsiones, con mucha sangre. Bueno, la imagen es imborrable. Yo siempre cuento la anécdota que todavía tengo la ropa de ese día, el buzo y el pantalón, guardado en un rincón en mi casa, porque por algún motivo no lo he podido tirar, no me he podido deshacer de esa vestimenta. Así que fue muy doloroso para todos, muchos compañeros y compañeras quedamos conmocionados. El país tomó la decisión de hacer justicia, de que no se olvide. En este país dijimos hace mucho tiempo nunca más. Exacto. O por lo menos habíamos dicho nunca más. Cada 24 de marzo cientos de miles de personas salimos en el país, millones saldrán a movilizarse contra la dictadura militar que hizo desaparecer compañeros, dirigentes, valiosos militantes, valiosas y hermosas compañeras combativas, compañeros combativos, y en democracia, bajo las órdenes de un gobernador electo democráticamente y un presidente electo democráticamente, que ofrecía tropas de gendarmería para reprimir la protesta social en Neuquén. Yo no me olvido las posiciones del gobierno nacional de Néstor Kirchner, que ofrecía al gobernador Sovich mandar gendarmes para reprimir la protesta. Reprimieron la protesta y fusilaron por la espalda a un compañero, que en este caso fue el compañero Carlos Fuentealba. Triste la situación donde vos mismo hacías el paralelismo, el 24 de marzo, el recordatorio de ese nunca más, y hablar que a años, muy pocos años de recuperar la democracia, pasaran este tipo de cosas, de que la policía matara a un maestro que ni siquiera estaba armado, ni siquiera con un mate para golpear a nadie, ¿sí? Con un palo, con un bate, con alguna cuestión que pudiera ser peligroso, porque nadie estaba en esa manifestación, en esa movilización que hizo Aten, en donde estaban todos ustedes. Nadie estaba belicoso o con ganas de golpear a alguien o de romper o de prender fuego. No había nada de eso. No es nuestro estilo, además. Nosotros, los trabajadores, por lo menos en nuestro sindicato y en muchos gremios, cuando salimos a medidas de acción directa, que es el paro, que es la marcha, que es la movilización, que es la asamblea, que es la toma de decisiones entre trabajadores, llevamos el cuerpo como herramienta de lucha, las manos, los aplausos, los cánticos, el sonido en una camioneta. No es nuestro estilo, no estamos en un... A ver, entre la democracia y la dictadura, una de las diferencias que hay es que el pueblo puede reclamar ante sus autoridades, ante sus representantes o supuestos representantes. Es ilógico que un representante del pueblo, como es Sovich, como es Kirchner, como son los presidentes, como son los diputados o los concejales, los electos por el pueblo, manden a reprimir al mismo pueblo que los elige. Es impensable. Estamos casi en una democracia de patas cortas, muy jóvenes, ¿verdad? Nos ha costado mucho recuperar la democracia en el país. Muchísimo. Como para que muchas vidas de muchos compañeros y compañeras, que aún muchos no sabemos dónde están. ¿Sí? Diría Videla, es un ente, es un desaparecido, es un ente. Bueno, ese reclamo que lleva tantos años, ni olvido ni perdón, no nos reconciliamos, la consigna de las Madres de Plaza de Mayo, no es entendible que en democracia, donde estamos reclamando mejores condiciones de vida,
nos estamos reclamando un aumento salarial después de casi 30 días de habernos no dado respuesta al gobierno, después de que nos quieren quitar la caja jubilatoria, que sigue siendo ese programa de lucha el día de hoy. Estamos en la misma discusión. Los trabajadores, cuando cortamos rutas o cuando marchamos sobre las rutas o cuando hacemos acciones, somos reprimidos. Cuando cortan los gobernantes es un acto. Cuando la iglesia sale a marchar es una procesión. Cuando los militares salen por las rutas es un desfile. Cuando los trabajadores salimos por la ruta interrumpimos el paso y nos tienen que reprimir. No hay una democracia real donde somos todos iguales. Algunos son más parecidos a los colores que le gustan a los dirigentes, a los funcionarios, a los gobernadores. Y en esto de la democracia, yo digo, no hay una posibilidad de democracia si cuando reclamás tenés miedo, tenés que tener el temor de que te peguen un tiro. Las Fuerzas Armadas de la República, dirías vos, porque son las Fuerzas Armadas que conquistamos también. Nosotros, los trabajadores, los que pusimos lucha por una democracia mejor y mejorada. Bueno, en ese intento estamos todavía. Gabriel, nos decías vos que te tocó ser testigo, participar también del juicio, y vos cómo viste el trabajo de los fiscales, de la justicia, de las pruebas que se presentaban y por ahí también de la caradurez de quien es el responsable directo de esta muerte. Hubo una estrategia legal que yo no compartí, ni con familiares de Carlos, ni en aquel momento ni con la conducción sindical, ni por supuesto con los abogados, y mucho menos con los fiscales y jueces. La separación de las causas en Carlos Fuentealba 1 y Carlos Fuentealba 2 fue una estrategia que se dio a un sector del poder, acordado para mí con otros sectores. A ver, en la dictadura no fue la dictadura militar, fue la dictadura cívico-militar. Hubo sectores comprometidos con la dictadura militar. En todas estas causas también hay sectores civiles. Y que la siguen defendiendo. Exactamente, comprometidos con el Estado y con el poder. La separación de las causas en Fuentealba 1 y Fuentealba 2 fue la puerta de salida que se le dio a los policías, a los jefes policiales y al ex gobernador Jorge Sovich para que la causa Fuentealba 2 estuvieran todos exculpados y hacer responsable, como único responsable de ese disparo fusilador de Carlos al cabo Darío Poblete. Ningún policía dispara si no tiene una orden. No, ningún policía en una marcha, bueno, en los barrios, a nuestros pibes y demás, sabemos cómo opera la policía cuando cae el sol. Pero en una movilización armada, donde había carros policiales por todos lados, donde había un operativo policial provincial desplegado, es más, reconocido por los propios jefes policiales, porque vinieron cuadrillas de policías y gendarmes de otros lugares de la provincia. Por lo tanto fue un operativo armado, planificado, estudiado. Ningún policía dispara si no le dan la orden a la cabeza de un trabajador. Entonces esa estrategia judicial, cívico-judicial, de dividir la causa Fuentealba en dos, le permite a todos los jefes policiales y al ex gobernador Sovich salir indemnes de esta situación y caer como único responsable al disparador Poblete. Poblete es responsable de disparar, totalmente que es responsable, pero hay responsables políticos e ideológicos que nosotros queremos que estén en cárcel común. Y eso es lo que ha logrado este Estado al permitirle a los policías, a los jefes policiales y al gobernador Sovich salir sin ningún tipo de cargo y culpa por esta situación. Pero vamos a seguir peleando. Ahora el tribunal, la Corte Federal de la Nación le ha dado la razón a una presentación que ha hecho Aten para que se revise el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de aquí de la provincia, que determinó esto que te digo, que ni los 15 policías, ni los jefes policiales, ni Sovich tenían responsabilidad en la causa muerte Fuentealba, como se denomina judicialmente. Se reabre la causa. Se reabre la causa y le ha ordenado la Suprema Corte al Tribunal Superior de Justicia que dictamine, que revise la sentencia. O sea, nosotros entendemos que hay que revisarla. Hay cosas que no se hicieron bien, hay pruebas que no se contaron, hay testigos que no se llamaron en la causa Fuentealba 2, algunos testigos de la causa Fuentealba 1, como es mi caso, no hemos sido citados, por lo tanto nos parece que se puede reabrir la causa. Yo no voy a decir se abre la causa porque la justicia tiene muchos vericuetos, y algunos tienen mucho poder todavía, entonces voy a decir, es una puerta que se nos abre y vamos a intentar explotar todos los caminos que haya para llegar a la causa que juzguen a los jefes policiales y sentar a Sovich como acusado, como imputado en el fusilamiento público de Carlos Fuentealba. Gabriel, este 4
también fue masivo, el país se manifestó y esto se va mostrando cada año, en donde podría haber pasado como pasó con otras cosas. Podemos hablar de Costequi, Satnillán, podemos hablar de otras muertes que hubieron en democracia también, y no digo que se hayan olvidado, sino que ha pasado a ser un poco más bajo la adhesión o el mantenimiento de un reclamo. Con Carlos Fuentealba esto no ha ocurrido, al contrario, se ha ido agigantando y cada vez más se ha ido nacionalizando el reclamo de justicia plena. Ustedes, este 4, ¿cómo se han sentido ustedes como compañeros de Carlos Fuentealba y cómo han vivido esta manifestación por justicia completa? Primero decirte, Ricardo, que nosotros somos conscientes que todo el sindicato, que detrás de una muerte, detrás de cualquier situación de este tipo, porque acá desaparecieron personas en democracia y no se tomó tanto vuelo como se ha tomado con Carlos Fuentealba. Julio López es un desaparecido en democracia. Sí. Y si bien se reclama y se sigue reclamando, no se ha hecho tanto como nosotros hacemos por el tema de Carlos. ¿Por qué? Porque detrás de Carlos hay un conjunto de compañeros y hay un sindicato entero diciendo queremos justicia. No es ni la familia sola, ni las hijas de Carlos, ni los primos, ni los hermanos, ni un sector chiquitito. No, es todo un sindicato que tiene una representatividad nacional a nivel nacional como es la CETERA, y que vemos a fuerza de pelea y de debate interno. No te voy a decir que no, porque no acordamos con todas las posiciones. Pero en Aten somos como los dedos de una mano, pensamos distinto, escribimos distinto, pero a la hora de golpear, golpeamos como un solo puño. Y en eso la lucha por darle justicia entera a todos los reclamos que tenemos por el caso Fuentealba, creo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, porque lo ha tomado el sindicato en su conjunto. Ni un sector, ni una persona, ni un familiar. Esto es un reclamo de todos los compañeros y compañeras, de todo el sindicato en su conjunto. Por lo tanto, nos parece que la organización sindical también tiene una responsabilidad importante en que esto no se olvide. Este 4 de abril que me decías, Ricardo, hubo dos conmemoraciones fuertes que hacemos ya hace muchos años. Desde el primer año, muchos fuimos desde el primer momento al lugar donde lo fusilaron por la espalda a Carlos, y allí hacemos una conmemoración, un acto, hay palabras de compañeros y compañeras que militábamos con él, nos ha tocado estar en el palco, nos ha tocado estar afuera, nos ha tocado estar abajo, en el lugar en que los trabajadores nos colocan, allí estaremos para decir justicia por Carlos. Se hace ese acto, este año se hizo a las 9:30 en Arroyito, desde allí ya hace 5 o 6 años que hay una bicicleteada, que se hacen los 47, casi 48 kilómetros que hay entre Arroyito y Neuquén. Compañeros y compañeras vienen en bicicleta, que es la bicicleteada por no olvidar, que la hacemos todos los años desde hace 5 o 6 años, y de allí confluimos todos en una movilización que se hace en el centro de la ciudad de Neuquén, los que participamos del acto en Arroyito y los compañeros que concentran en el centro de Neuquén, y hacemos una movilización que todos los años es gigantesca, y el reclamo por justicia no decae. Nosotros queremos justicia completa, justicia para todo, que sea la justicia sea igual para todos, no para algunos sí, para otros no, ni que la banda de la justicia o la balanza de la justicia tenga un ojo tapado y se lo destapa de acuerdo a quien está sentado adelante. Así que lo hemos vivido con el entusiasmo que nos da la fuerza del conjunto, de ver a tantos compañeros, compañeras, familias, niños, niñas que van tomando la posta, nuevos nobles profesores y profesoras y maestros y maestras que van tomando la posta de este reclamo, mucha familia que nos acompaña y por supuesto toda la comunidad neuquina, que al menos el 4 de abril nos tiene muchísimo respeto, nos tiene muchísima consideración, porque a veces se molesta y se fastidia la movilización a los que están en otras actividades, pero el 4 de abril es un día, creo, distinto para todos. La sociedad neuquina no es la misma antes del 4 de abril de 2007 a después del 4 de abril de 2007. Así que lo vivimos con ese entusiasmo que nos da la fuerza del conjunto y de ver a los compañeros y compañeras, y también con el dolor de que hace 12 años que estamos reclamando y que no logramos que la justicia se tape las vendas y enjuicie a todos por igual. Se tape los ojos con una venda y enjuicia a todos por igual. Gabriel, también es un tema que ustedes han tomado como educativo, porque en estos 12 años han habido una renovación tremenda de docentes que no lo conocieron a Fuentealba, que no lo tuvieron de compañero, pero que tienen la misma vehemencia y la misma fuerza y la misma necesidad de justicia que la que tienen aquellos que estuvieron a la par de Fuentealba o que militaron juntos. ¿Eso vos lo ves así también?
cualquiera que haga una tarea en cualquier lugar, si los periodistas y los canales de televisión tienen que organizarse para dar una lucha, no pueden tener temor de que porque van a hacer un reclamo les peguen un tiro, en democracia. Entonces cualquiera que empiece a trabajar en cualquier ámbito laboral, de cualquier lugar, hablamos de Argentina, hablamos de Neuquén, pero en cualquier lugar tiene que tener cierta tranquilidad en el marco de lo que es una tranquilidad, en el marco de una huelga, de un reclamo que es legal, que es democrático, que está en la Constitución. Nosotros no nos tapamos la cara para reclamar, tenemos nombre, apellido, tenemos un domicilio, trabajamos en el Estado hace años. En mi caso en educación, compañeros estatales, compañeros judiciales, no nos ocultamos, no estamos en la clandestinidad para reclamar por justicia. Claro. Esto a cara descubierta. Y nosotros decimos que hay que hacer justicia para que el resto de la población se sienta protegido. Un poco por las Fuerzas Armadas, que yo no comparto, y otro poco por la justicia, que es el único reclamo que te queda en una supuesta democracia conquistada. Yo creo que hay una renovación importante. Los compañeros y compañeras, los que hemos transitado las escuelas durante muchos años, yo trabajé 28 años en el sistema educativo en Neuquén, hemos ido en forma verbal, como se hacía en los tiempos antiquísimos, ¿no? De manera verbal, transmitiendo toda esta historia, transmitiendo también el reclamo y transmitiendo también el dolor que nos provocó en ese momento el fusilamiento por la espalda de Carlos. Yo en ese momento era director de un colegio aquí en Parque Industrial. Me tocó hablar con nuestros estudiantes cuando volvimos de esa huelga y digo, con los ojos llenos de lágrimas, en esta huelga uno aprendió a seguir luchando, aprendió a llorar y luchar. Pues no nos había tocado tan cerca. Claro. Escuchábamos de nuestros padres, hermanos, los que tuvimos familiares desaparecidos o cercanos, escuchábamos las historias que nos contaban también verbalmente, pero verlo, palparlo y tenerlo ahí, bueno, en la huelga del 2007 muchos de nosotros aprendimos a luchar llorando porque la lucha no decae y se lucha toda la vida por mejores conquistas para todos. Sí, sin lugar a dudas. Y esto que yo te decía, también vos lo nombrabas cuando hablabas de los distintos sectores que tenían que no tener miedo de poder reclamar alguna u otra situación. Y hablaste de los medios. Ahora yo te pregunto, ¿vos sentiste que hubo algo raro en el tema de los medios? Porque se informó de una manera muy distinta. Se escondía información en el 2007 y hoy también. ¿Sí? Donde se informan las cosas de una manera y como que se esconde un poco la realidad o se esconde un poco la verdad. O las dos cosas. También. Esconder la realidad para ocultar la verdad, creo que viene. Y los que uno ve la tele y aprendió a leer entre líneas, cuando vio un titular, muere docente en la ruta. No es muere docente en la ruta. Mataron a un docente en la ruta. Y no es que lo mataron en un accidente de tránsito. La policía provincial mata a un docente, o sea... los títulos dicen cosas, los epígrafes abajo de la imagen. La imagen, uno puede ver los videos de aquel entonces que por suerte se recuperaron porque había muchos que habían desaparecido. Al momento en que lo sacamos a Carlos del auto y lo depositamos en la ruta, y los que estamos ahí, los 5 o 6 que nos tocó, porque estábamos ahí, hacerlo, de repente en los videos no estábamos ninguno y no aparecían esos videos porque era una prueba irrefutable de lo que sucedía. Recordemos que en aquel entonces nos quisieron hacer responsables a los que lo sacamos a Carlos de que habíamos roto la luneta del auto y le habíamos pegado a Carlos con una barreta en la cabeza. Eso lo hicieron los fiscales y lo permitieron los jueces. Entonces cuando uno ve que esas maniobras empiezan a ver, empezamos a los compañeros a reclamar todo lo que había filmado por los propios compañeros para recuperar la historia y que nadie nos cambie la historia. Acá la historia no la escribieron los que ganan, acá la historia la escribió Carlos Fuentealba, que lo mataron, porque el único que no está vivo es Carlos. Sovich está vivito, los policías, nosotros estamos vivos. Yo la verdad que resalto que la lucha del conjunto de los compañeros no ha dejado morir la memoria de Carlos, pero el que dio la vida fue Carlos Fuentealba y fue una movilización organizada por un gremio en democracia. Entonces yo digo que los medios fueron en un punto, a ver, hasta el 4 de abril a las 6 de la mañana eran una cosa los medios. Algunos periodistas, no, que hay que sacarlos de la ruta, que cómo puede ser, que no, que... Y llamaban la Cámara de Comercio, el Intendente Quiroga, el ACIPAN, muchos sectores, la Cámara de Comercio de San Martín de los Andes. Tengo en algún lado todos los recortes, por eso me acuerdo, ¿sí? Llamaban no a reprimir, pero decían hay que liberar las rutas, no se puede evitar, no hay que cortar la ruta, el tránsito tiene que estar garantizado, el turismo es más importante. Cuando fusilan a Carlos y salen todos lados y logramos que se ponga a nivel nacional y vinieron todos los medios, todos empezaron a decir, no, qué barbaridad. Pero fueron los que agitaron, fueron los que le dieron aval a ese gobernador y a ese presidente para que dispararan por la espalda. Fueron los que le dieron lo cívico
lo que decíamos recién de la dictadura, Exacto. el sector La connivencia. la connivencia civil, el interés económico por sobre el interés humano, el interés de la ganancia por sobre la vida, quedó reflejado en ese momento. Y una cosa es, hasta las 8 de la mañana, 8:30, no recuerdo bien el horario, que lo matan a Carlos, o que le pegan el disparo en la nuca, era una cosa los medios. Y a partir de esa hora empieza a cambiar, empiezan a cambiar, empiezan a ver, empiezan a decirse otras cosas, empiezan a querer decir otras palabras, pero las palabras que se dijeron antes están dichas, están grabadas, están filmadas, están escritas. Las solicitadas que sacaban las cámaras de comercio, los comerciantes pidiendo que no dejáramos que transitáramos sobre las rutas, también están guardadas. Por lo Todo tanto, publicado. está todo. Acá no, nadie, dicen que hay muchos que no resisten un archivo. Sin lugar a dudas. Yo me expongo a cualquier archivo de mi vida, me expongo a que quiera, Sabemos que sí. me expongo. Pero otros no pueden resistir archivo. Ni Sobi puede resistir archivo, ni Pechi Quiroga puede resistir archivo, ni Kirchner puede resistir archivo. Digo, hay muchos que no resisten archivo. ¿Qué queda de aquí en adelante, señor Gabriel? Nosotros tenemos un método que hasta acá hemos logrado que lo tomaran las nuevas generaciones de compañeros y compañeras, que es el método del debate fraterno, interno, que nos decimos, bueno, vos conocés un poco la interna de Aten, sabés cómo son las agrupaciones, cómo es nuestra vida interna. Yo siempre digo, como un comentario al margen, Aten no es fuerte por los dirigentes, no es fuerte porque dirigió Pillado, o Gualeardo, o Marta Maffei, o María Eugenia Figueroa, o Nahuel, o Liliana Obregón, no es fuerte por eso. Aten es fuerte por su democracia interna, por su debate, por la posibilidad fraterna de decirle al otro que no estamos de acuerdo con lo que el otro piensa, y los otros a uno, por supuesto. Esa democracia interna, esa asamblea a mano alzada, cara descubierta, donde se debaten todas las posturas con más o menos fervor, es lo que ha hecho fuerte el sindicato. Ese sindicato, este sindicato nuestro, que entre todos construimos todos los días, porque hay que... Lo ha hecho único también. Lo ha hecho, es un sindicato único, que es una de las conquistas que tiene, porque en otras provincias vemos que hay 7, 8, 10 gremios en la misma rama. En ¿sí? Chaco hoy hablaba 12 sindicatos. 12 sindicatos, es muy difícil poder llegar a una posición común. El gremio, eso es lo que yo te decía de los gremios, los dedos de una mano y el puño, ¿no? Cuando hay que golpear, Aten golpea todo junto. Esté quien esté en la conducción. Pero cada trabajador y trabajadora que se afilia al gremio, que le da vida, que le da fortaleza ante un gobierno que siempre nos quiere quitar cosas, esa afiliación, esa participación, desde el lugar que cada trabajador pueda o quiera, hace que este sindicato sea diferente en todo el país. Por eso la lucha por Carlos Fuentealba también es diferente que al resto de los trabajadores, trabajadoras o personas que han tenido que sufrir la pérdida de algún familiar en esta democracia todavía imperfecta. Entonces, ¿qué nos queda? Fortalecer el sindicato, fortalecer la generación de nuevos compañeros y compañeras que se animen y tomen la bandera de la lucha, que la puedan plantar en alguna ruta, que la puedan plantar en su escuela, que puedan enfrentar a un director autoritario o directora autoritaria, que se planten cuando hay maltrato, que no le permitan a ningún jefe jerárquico que les obliguen a cumplir cosas porque la ley de obediencia debida está derogada. Entonces, tenemos que hacer cumplir que cada uno es dueño de su propia historia y enfrentar a quien tengamos que enfrentar. Y Aten creo que también hace escuela en eso, la fortaleza sindical, la unidad sindical en la lucha, no porque no tengamos diferencias, y la posibilidad de reclamar justicia, en este caso todos juntos, creo que es la tarea que tenemos por delante. No cejar en nuestro reclamo de justicia. Quizás logremos hacer un poquitito mejor esta democracia. Gabriel hablaba justamente de la fuerza que tiene el sindicato de tener esa diversidad y esa unidad en la lucha. Ahora, yo te voy a trasladar a nivel nacional, y una CETERA que no fue capaz de formalizar un paro, una CETERA que no es capaz de luchar por el conjunto, y una CETERA de que no se sienta a que realmente sean las decisiones parecidas a las que se dan en Aten. ¿Qué es lo que pasa con la CETERA y qué es lo que le reclamás vos a la CETERA? Nosotros reclamamos siempre a la CETERA. Ayer en la marcha, cuando vino un compañero dirigente de CETERA, se lo hicimos sentir. Primero que el 4 de abril tendría que haber paro nacional todos los años hasta que logremos la justicia completa. La justicia para todos y todas. Primero. Por lo tanto, no hay. Ni el 4 de abril de 2007 CETERA llamó a parar. Si una confederación, hay que explicar lo que es la CETERA. La CETERA es una confederación, no es una central. La central la dirige un dirigente. La confederación son todos los gremios, son parte de esa confederación y cada sindicato tiene la independencia de funcionamiento. Entonces, en la confederación, que es Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, debieran todos los trabajadores de educación del país ya mandatar a sus dirigentes para que a esa confederación lleven que todos los 4 de abril, mientras no haya justicia para todos y todas,
tiene que haber paro nacional. La CETERA en 12 años nunca hubo paro nacional el 4 de abril. Esto reclamo yo, una organización de trabajadores al servicio de los trabajadores y trabajadoras, no una organización de trabajadores y trabajadoras al servicio de sus dirigentes. Porque escuchamos con las posiciones que cada uno tiene derecho de militar donde quiere, en el lugar que quiere y favorecer al partido que quiera, pero hoy escuchamos loas al kirchnerismo y vilipendiar a este gobierno y no hablamos de la necesidad de la clase. Entonces todos los dirigentes están interesados en una salida eleccionaria y muchos de nosotros que no nos identificamos con ningún partido político decimos la herramienta que tenemos para dar batallas son los sindicatos, sea quien sea el que dirige. Fortalecer los gremios hará una democracia mucho mejor y más participativa, porque el primer nexo entre el compañero y la lucha y la democracia y la participación es el gremio, en el lugar que esté. No es ni el partido, ni el diputado, ni el concejal. Si permitimos que los diputados, los concejales y los gobernadores tomen en sus manos la organización de la democracia, muchas veces por intermedio de subsidios y demás, la democracia será aún más imperfecta. Para nosotros los sindicatos cumplen un rol indispensable e irreemplazable en cualquier situación democrática que uno quiera decir o que quiera perfeccionar. Por eso entendemos que la construcción de los gremios, la construcción de las confederaciones, la construcción de las centrales, tiene que ser más democracia sindical, más asambleas y debates, más mandatos a las confederaciones, en este caso la CETERA, para que se ponga a la cabeza de la lucha, no por detrás. Dicen, no, porque los compañeros no quieren. Los compañeros no quieren mentira. Los compañeros hay que ir a discutir, ir a debatir y plantearles cómo es que en la ruta, en la calle, en una asamblea, te fusilen un trabajador, un compañero que tuvimos al lado hasta hace poquito, lo maten por la espalda. Entonces, para nosotros, el primer reclamo, CETERA escucha, queremos plan de lucha. No hay forma de escabullirle al 4 de abril, cuando inclusive vienen al palco los dirigentes. Acá vino Baradel, vino Sonia Leso, Marta Maffei es nacida acá, fue dirigente de CETERA muchos años. Digo, la CETERA siempre ha tenido una actitud conciliadora con los gobiernos nacionales. Estén los kirchneristas, los que ellos defienden, o no, porque con De la Rúa también pasó. A De la Rúa también decía, no, pero ahora no, vamos a esperar, porque... Entonces, esta situación a nosotros nos hace ver que algunos dirigentes interpretan que los sindicatos tienen un rol y otros interpretamos que los sindicatos son una herramienta de defensa para los intereses de los compañeros y compañeras, una herramienta de defensa de los intereses de los trabajadores. Entonces, reclamamos eso a la CETERA, que se ponga a la cabeza de las luchas y no por detrás de las luchas. ¿Sentís que se puede llegar a lograr de que pase algo parecido a lo de Aten, que hay tanta diferencia, pero que hay unidad y lucha? Es difícil, en la CETERA. Es difícil porque las posiciones sindicales internas, que en Aten también las tenemos, hay sectores sindicales que favorecen que haya muchos gremios en las provincias. Claro. No todas las provincias tienen gremio único. Entonces, cuando hay muchos sindicatos, en Capital Federal hay 17 sindicatos, de técnicos, de preceptores, de directores, de primaria, de media, la UTE, ADEMIS, digo, hay un montón de gremios. Entonces, claro, cuando esa política se fagocita y se favorece desde el Estado y los sectores sindicales que quieren conciliar con ese Estado también favorecen la ruptura de los sindicatos, y los compañeros que rompen los sindicatos, en vez de fortalecer un gremio y luchar por conquistar la conducción de ese único gremio, pues yo no estoy de acuerdo con la posición política que los compañeros que dirigen hoy, pero no me voy del sindicato y armo otro. Claro. Intento construir mayorías dentro del sindicato para mañana, pasado, en el tiempo que sea, ganar la conducción. Hemos sido conducción varias veces, nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder, pero no rompemos el sindicato cuando perdemos, sino que democracia hablamos. Yo soy democrático para presentarme una lista interna, puedo ganar o perder. En ese juego democrático, si me toca ganar, dirijo, y si me toca perder, me rearmo para intentar ganar de vuelta. No, como pierdo, me voy. Claro. Como no gano mi color, me desafilio. Como no gano mi dirigente, me voy. No, esa no es la democracia que nosotros entendemos que hay que practicar para fortalecer las herramientas de lucha que son los sindicatos, porque son una herramienta. Claro. Para que esa herramienta nos sirva, si no, la herramienta se convierte en otra cosa. Y la CETERA se ve una democracia lunar. Se convirtió en otra cosa. Sin lugar a dudas. No tienen la democracia directa que tiene nuestro sindicato por ser una confederación. En la CETERA van los congresales de Aten, que tenemos 9 congresales en la CETERA u 8, no me acuerdo bien. Y en la asamblea va todo. Miles, 2000, 3000, vos has visto asambleas nuestras, lo que son, y en toda la provincia igual, y cuando hay un conflicto mucho más participación todavía. Entonces, la democracia directa, que es a mano alzada, a cara descubierta, se cuentan las manos una por una, es diferente al mandato que lleva un delegado, que puede ser en otras provincias manipulado el mandato, que puede ser que dicen una cosa y llevan otra.
La democracia indirecta cambia a la democracia directa. Y me quedo como para terminar esta nota con vos, Gabriel, en que ¿por qué no se logra unificar el pedido de justicia, memoria, justicia completa por Carlos Fuentealba, pero también que se pueda lograr la manifestación completa de los docentes a la hora de luchar por lo que necesitan? Que no es solamente lo salarial, porque ustedes lo han demostrado miles de veces, no un par de veces, sino miles de veces, de que el salario es uno más de los ítems que ustedes reclaman, sino que también tiene que ver con lo que le pasó a Claudia hace unos días, con lo que le pasó a Silvia hace muchos años, con lo que le pasó a Fuentealba en la ruta, porque las escuelas se caen, hay paredes electrocutadas, faltan bancos. Estábamos escuchando hoy el CEPEN 40 haciendo sentada, porque no tienen bancos, porque no tienen pizarrón, porque no tienen tiza, porque faltan insumos, porque un montón de cosas. Otra escuela, la 260, con más problemas, incluso hablar de lo que ustedes siempre reclaman, que tiene que ver con el refrigerio de los chicos, con ese poquito que puede servir, en muchos casos, Gabriel, vos lo sabés porque lo conocés, la única comida que tienen los pibes para todo el día, porque en la casa no hay. Entonces, o tienen una sola. La cena y nada más. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que por allí vemos, en esto obviamente que se tiene que entender de que la muerte de Carlos Fuentealba no es chiste. No. Entonces, todo el mundo confluye en eso. Pero a la hora de marcar los otros reclamos, es como que se diezma. No hay posibilidad de meterse en la cabeza de cada compañero y cada compañera y ver qué mochila social trae, en qué familia lo fueron educando, qué le dijeron a ese pibe, a esa piba que ingresa al profesorado, al secundario, que empieza a escuchar las distintas voces, que empieza a ser democrática su forma de pensar, qué le dijeron de la lucha, qué le dijeron de la huelga, qué le dijeron de las marchas. Digo, la construcción de la cabeza de cada persona. Yo siempre digo, todos traemos una mochila, que es la mochila de nuestros padres, la mochila de la historia, de los niños, cómo nos educaron, qué nos dijeron. Construir una subjetividad que permita que todo el mundo salga a la pelea. Todo esto que estuvimos charlando hace mella también en la conciencia de los compañeros. Yo no sé cuántos compañeros hoy dirán, yo no me animo a ir a una marcha por lo que le pasó a Fuentealba, pero seguramente debe haber. Yo tengo compañeros que hemos militado hasta el 2007 mucho tiempo juntos y que a partir de ahí no salieron más a las movilizaciones y no fueron a las asambleas porque dijeron, yo a partir de la muerte de Carlos, la verdad que me partió el Estado, que yo creo que es uno de los objetivos. Ejemplificador se intentó. Recordemos, Ricardo, que en el 2006 ya se había liberado la zona de Cutralcó y Plaza Huíncul, la famosa Cascos Amarillos, que acá en Neuquén lo conocemos muy bien, el gobernador era Sovich y el presidente era Kirchner, y ahí liberaron de policías ese lugar, que había una manifestación docente un año antes, y entraron punteros políticos del MPN con cascos amarillos, como si fueran trabajadores de algún sector, y golpearon y persiguieron por el campo a los trabajadores de la educación que estábamos haciendo una medida frente a la destilería de YPF en Plaza Huíncul. Y fue la antesala de la muerte de Carlos Fuentealba. 30 de marzo del 2006. También ATEN se encarga de recordar ese lugar, y también sectores de la sociedad dicen que bueno, que ya pasó, que terminó. No, no pasó. La historia hay que leerla completa. No se puede ver una parte de la historia. La historia es todo. Somos parte de la historia de la dictadura militar. Este pueblo favoreció que los militares tomaran el poder. Un sector de la ciudadanía. Hay otro sector que seguimos luchando. Hay sectores que ante la desaparición de personas en los 70, me tocó vivirlo porque tenía ya algunos años, miraban para otro lado. Y uno dice, ¿cómo puede ser que miren para otro lado? Cuando saltó todo después del Mundial 78, recordemos, hasta se puso en cuestionamiento ese campeonato mundial porque parecía que los milicos lo habían arreglado. Entonces, cuando saltó todo, sí, todo el mundo... Fue fácil decir todo lo que pasaba. Ahora, mientras estábamos en la dictadura, muchos miraban para otro lado. En una huelga pasa lo mismo. Hay compañeros que están más decididos, hay compañeros que están más o menos decididos, hay compañeros que paran pero no van a las marchas, hay compañeros que no les gusta el paro porque dicen que abandonamos a los pibes. Todo ese debate que es la democracia interna de la que yo hablo, es la tarea que tenemos permanentemente día a día. Convencer a todos los compañeros y compañeras que la herramienta sindical nos da las condiciones mejores de vida y las condiciones mejores, que es el salario, que es el trabajo. Puede ser que alguno entienda que individualmente lo puede conseguir. Yo no lo sé hacer individualmente. Para mí siempre es colectivo. Está en el otro el problema. Está en el otro, con el otro el problema. No en el otro, con el otro. Tengo un problema yo, él tiene el mismo problema, tiene el mismo problema, tiene el mismo problema. Nos juntamos todos para reclamar que se resuelva ese problema. Claro. Me parece que esa es
la necesidad que tiene toda la clase trabajadora, todos los sectores oprimidos, juntarse, a formar mayorías y dar la pelea que haya que dar. Yo no confío mucho en la pelea eleccionaria, no participo en ningún partido porque no veo que esa sea la salida de los reclamos que tenemos, pero bueno, habrá quienes sí formarán partidos, integrarán partidos y llamarán a votar a uno u otro candidato. Yo creo en la lucha de los trabajadores, la organización, la masividad, la unidad y la democracia a cara descubierta. Muchas gracias, Gabriel. Al contrario, gracias a ustedes. Y yo, si me permitís, quiero decir, sí. Carlos Fuentealba, presente, ahora y siempre. Muchas gracias. Gabriel Pillado, dirigente de Aten, docente, ahora jubilado y luchador de siempre. En esta república, se lo dije al principio, está renga. Está renga porque le falta justicia. Está renga porque los que tienen que hacer leyes para que se cumplan son corruptos. No todos, pero muchos. ¿Sí? Y está renga porque los ejecutivos no ejecutan leyes o acciones que beneficien a los ciudadanos argentinos, ¿sí? O provinciales o municipales, sino que ejecutan trabajadores. Es triste cuando la situación pasa por allí. Esta república que pide a gritos ser salvada, esta república que de una vez por todas pide que las tres patas anden como deben andar, a la perfección, para que haya justicia plena en todos los casos. Muchas gracias. Hasta la próxima edición.